la cantidad de gente que estén interesadas en el fútbol portuense, y esto es buena señal para el deporte de nuestra ciudad. Antes que nada, sí quiero agradecer a los miembros de la corporación que están aquí con nosotros, el Grupo Popular, el Grupo de Coalición Canaria y el Grupo Socialista. Gracias de corazón por estar aquí. Tienen otros también eventos que cumplir, pero han querido estar aquí apoyando este importante acto que vamos a celebrar en el día de hoy. Estamos a punto de cumplir el aniversario en agosto del fallecimiento de un gran personaje portuense, un hombre que no necesita ningún tipo de presentación, que todos reconocemos, que fue muy buen amigo y al margen de eso pues siempre estuvo presente en cualquier actividad deportiva, no solamente el fútbol, que era su pasión, fundador del Pirata, Puerto Club, etcétera, etcétera, sino también en Martianes, Fundación Martianes, y con cualquier evento deportivo que se celebraba en la ciudad turística del Puerto de la Cruz, Roberto Hernández Villada estaba presente. Agradecemos de corazón también, este charla coloquio va en homenaje a él, a la figura de él, y vemos que teniéndolo a él como referente, hemos logrado reunir a un sinfín de protagonistas del fútbol del Puerto de la Cruz, no solamente entrenadores, directivos, aficionados, jugadores, que la verdad es un auténtico lujo estar hoy aquí hablándoles a todos ustedes. Nuestro reconocimiento a toda su familia, su viuda, Merecer, a sus hijos, que están aquí porque tuvieron un gran padre, un gran esposo, y nosotros estamos recogiendo ahora lo que él tanto nos inculcó: el deporte, la educación y sobre todo ser amigos, disfrutar de la amistad. Tenemos aquí al presidente del Club Deportivo Puerto Cruz, Alonso Borges. Kiko, buenas tardes. El presidente de la Asociación de la Prensa, periodista, y además un hombre que nos va a inculcar la importancia del fútbol portuense de aquella época cuando él empezaba con sus crónicas. Salvador García, buenas tardes. A su lado, otro que no necesita ningún tipo de presentación, lo grande que es el fútbol portuense, un hombre que lo ha sido todo, no solo en el Puerto Cruz, en el Club Deportivo Tenerife, que ha sido presidente de la Asociación de Futbolistas de España, AFE, que ha sido también presidente de FIPRO a nivel internacional, y toda una institución que lo quieren en todo el mundo, y en cualquier sitio que está lo reciben como un auténtico Dios. Y no lo digo gratis, lo digo porque es así. Gerardo Movilla, gracias de corazón por estar aquí. También tenemos a Juan Antonio Acevedo, un hombre referente en el fútbol portuense, gran jugador en su época y también empresario de nuestra ciudad, y además presidente de la comisión organizadora del homenaje póstumo a Roberto Hernández Villada. Gracias, Acevedo, por estar aquí. A su lado, antes hablábamos un poco en broma, que hoy en día se forraría de millones de euros, porque los remates que tenía este hombre y los goles que marcaba, ni con todos los respetos y salvando la distancia, ni Diego Costa, ni Cristiano Ronaldo, ni Messi. El amigo Soriano, un gran jugador, una excelente persona, muy buen amigo de Roberto, y hoy también nos hará disfrutar. A su lado, otra persona tampoco menos importante, un portuense también, de santo y seña, una maravilla de persona, de gran corazón, noble, y que consiguió en su época dejar a cero las arcas del Puerto Cruz, sin deuda ninguna. Fue presidente del Puerto Cruz, su hijo es concejal, fue secretario también del Club Deportivo Puerto Cruz, y también su gran pasión, la piscina, al margen de que también fue un todoterreno en el baloncesto, conocido por Gatell en su época. Eso habrá momentos más importantes a lo largo de los días venideros del Puerto de la Cruz para recordar todos esos momentos, pero también es grato tenerlo hoy aquí a José Antonio Marrero Córdoba. Gracias por estar aquí en representación también de esa época del Club Deportivo Puerto Cruz. Una dama, una auténtica dama, licenciada en periodismo, que conoce perfectamente el fútbol del Puerto de la Cruz, el fútbol Valle de la Batavia, Tenerife, y además que hoy aquí quizá para hablarnos de esa proyección de fútbol femenino que está tomando bastante auge, no solo en diversos países europeos, sino en nuestro municipio, en nuestra isla, en Canarias, con equipos en la máxima división del fútbol femenino, y que evidentemente todo el mundo quiere y habla del fútbol femenino. Y a mi lado, un buen amigo, que tampoco necesita presentación, un hombre que conoce como nadie la base, y también que lleva muchísimos años, más de 40 años, haciendo información deportiva del deporte portugués.
y todos ustedes, veo aquí grandes caras conocidas, de futbolistas, de dirigentes, en definitiva. Vamos a empezar, no vamos a intentar cansarles, vamos a hacer una rueda con los protagonistas que están aquí, que cada uno aporte su granito de arena, y al terminar esa intervención, si alguien quiere, evidentemente, si van a la redundancia, intervenir, lo pueden hacer perfectamente. Estaremos aquí pues media hora, 3/4 de hora, y luego pasaremos al patio de la Casa Ram, aquí anexo, para ver la exposición fotográfica de fotografías que hay desde el año 1913. Un club deportivo español, que parece ser una época de cuando empezó el fútbol en nuestra ciudad. 1913, estamos hablando ya de 100 años de fútbol en el puerto de la Cruz. Y eso es importante. Hay otros equipos, el Taoro, el Calzada, San Felipe, Águilas Portuense, en fin, muchos de los que están ahí, los protagonistas, quizás cuando participaron en esas fotografías que están ahí, en esos momentos importantes, nosotros no habíamos nacido, somos un poquito más jóvenes. Pero bueno, para que nos dé la bienvenida, presidente de la comisión del homenaje, Roberto Hernández Illada, don Juan Antonio Acevedo, por favor, si usted es tan amable, nos quiere recordar. Decía que les iba a dar la bienvenida. Autoridades, presidente, que fuiste, vicepresidente, no sé si hay alguno del Puerto Cruz de otra época, antiguos jugadores como Soriano y muchos que están por ahí, actuales jugadores que también veo por ahí, señoras y señores. En primer lugar, les voy a rogar y pedirles que en vez de un minuto de silencio para recordar a todos los que hoy no pueden estar aquí entre nosotros y que hicieron posible el fútbol en nuestra ciudad, un sincero un sincero aplauso en memoria de todos ellos. ¿No es cierto? Como decía ya Pedro, mañana vamos a celebrar el segundo trofeo de fútbol a base Roberto Hernández Illada, con la participación de los equipos Unión Deportiva Orotava, Unión Deportiva Realejo, Unión Deportiva Icó y el Club Deportivo Puerto Cruz. Este trofeo fue creado en recuerdo y homenaje a dicha persona. Esta conferencia y exposición fotográfica es el preludio para que en el futuro tenga un mayor reconocimiento. Y hablando de reconocimiento, ustedes todos saben que hemos solicitado ya hace un año el que se pueda rotular el estadio del Municipal del Peñón con el nombre de Roberto Hernández Illada. No pretendemos con ello que se cambie el nombre de Peñón, eso nunca lo intentaríamos, pero sí que se le añada el nombre de Estadio Municipal del Peñón Roberto Hernández Illada. Cuando el Peñón desaparezca y hagan el nuevo estadio, pues ya veremos lo que se hace, pero de momento vamos a seguir solicitándolo de cara ahora al futuro. Seguramente nos vamos a encontrar con nueva gente en el ayuntamiento y vamos a seguir intentando de que ese campo de una vez para siempre se pueda llamar Roberto Hernández Illada, y con ello yo creo que le podemos hacer el mayor homenaje que se pueda hacer a una persona en esta ciudad. Aquí hay diferentes personas que seguramente van a hablar de muchas cosas del fútbol, no solamente en el Puerto de la Cruz, sino en otros sitios de esta isla. Pero lo que yo quiero decirles es una cosa. Acabo de nombrar, Pedro, una fotografía de 1913. Nosotros pensamos que en 1913 no solo se jugó el primer partido de fútbol en el Puerto de la Cruz, que fue el Puerto Cruz y el Orotava en aquella época, y que lo formaban esas personas del Club Deportivo Español, que verán ustedes en esa fotografía, fueron los primeros iniciadores del fútbol en este pueblo, y creemos que a partir de 1920, que fue cuando realmente empezaron a concurrir con otros equipos de este pueblo, como fueron el Peñón, el Juventud, el Martianes, el San Telmo,
Luego ya se creó el Iriarte, Marino, Vera, Portuense. La Unión Portuense fue un club histórico de este municipio y que tiene mucha historia, a la cual nos referiremos más adelante con otras anotaciones. Yo no voy a seguir cansándoles con esto porque estoy seguro de que habrá personas que hablarán de ello con más perfección que la que yo les pueda dar al respecto. Pero sí les voy a hablar de otra cosa que no hubiera sido posible si no hubieran estado los campos de fútbol de aquella época. Ustedes saben que en 1913 también se jugó un partido en aquel campo de aviación que estaba en la zona de San Felipe. Ese fue también uno de los primeros partidos que se jugaron en este pueblo, como había dicho antes. Pero yo me voy a referir a otra cosa. Yo me voy a referir a un artículo que salió en prensa en el año 59, que lo había escrito don Santiago Rodríguez. Don Santiago Rodríguez, junto con otros personajes de este pueblo, como don Pedro Pérez Noda, don Cayetano Martín, don Adolfo Rodríguez y don Alfredo García, que fueron los fundadores de la Unión Portuense, decía él que la desaparición del norte, del Club Deportivo Norte, club que se fundó en 1946-47 y desapareció en 1954, dice que había muerto toda la afición a este bello deporte en el puerto de la Cruz, llegando el momento que casi no se recordaba que tal deporte existió. Pero este olvido fue solo una hoguera que se apagó, pero quedaron sus cenizas en rescoldo sin extinguirse, vivificador del deporte portuense. Recayendo en la persona del incansable Roberto Hernández Guillada, este magnífico deportista de nuestro tiempo fue el encargado de rehacer el fútbol en el puerto de la Cruz, y a él, ¿por qué no?, también al Estadio Peñón en su día, le deberá la totalidad de su obra, puesto que actualmente este es secundado por la Junta Directiva que rige los destinos del Club Deportivo Puerto Cruz y que preside el buen deportista don Pedro Llaves y Roja, está llevando a cabo la culminación de esta gran obra solo y exclusivamente con las recaudaciones de los encuentros celebrados en esta ciudad y varias aportaciones de los aficionados que sienten el deporte favorito de todos los tiempos dentro de su reino. Les recuerdo que cuando el primer campo del Peñón, cuando se jugó por primera vez, fue allá por 1920, y las dimensiones del campo eran solo de 45 por 32, o sea, era un recinto muy pequeño que se había quitado todas las piedras que había en la zona del Peñón y se empezó a practicar el fútbol en aquella época. Ya luego en los años 30 se convirtió en un campo de 90 por 45 metros para terminar ya en los años 40 con 103 por 60, que no sé si son las actuales dimensiones o han cambiado en los últimos años. Yo no tengo nada más que decirles, sino que al final de esta reunión que tenemos aquí, vamos a disfrutar de una magnífica colección de fotografías que nosotros pretendemos que en el futuro, porque esa es nuestra pretensión, hacer un libro con la historia del fútbol del Puerto de la Cruz, y para ello habíamos recogido hace tiempo todas esas fotografías, pero no llevamos a cabo el libro porque el precio que nos exigían en aquel momento no estaba al alcance de nuestros bolsillos y no lo pudimos realizar. Pero les prometemos que estamos en ello y que lo vamos a hacer de cara al futuro para que nosotros podamos tener una colección que no se pierda nunca de todos los recuerdos del fútbol del Puerto de la Cruz en todas las épocas. Gracias. Bueno, palabras de Acevedo. Esas fotos a las que él hace mención, hay gente importante, gente que ya no está, desgraciadamente. Esas fotografías son de ellos, evidentemente. Nosotros lo único que sí pedimos, por favor, si hay gente, porque tendrán familiares, se sacan fotos, que no alegremente la circulen por Facebook y demás, porque son fotos con un sentimiento, y evidentemente que no pretendemos eso, sino que todo el mundo disfrute de esas fotografías tan bonitas y de esos tiempos tan inmemorables que nos recuerdan a gente que ya no está con nosotros y que hicieron mucho por el fútbol portuense. Bien, continuamos. Maestro de maestros, presidente de la Asociación de la Prensa, un hombre que también conoce mejor que nadie el fútbol en nuestra ciudad y que para nosotros hoy también es un auténtico placer poderlo presentar como gran amigo, como alumno suyo,
y evidentemente como hombre conocedor del deporte en nuestra ciudad. Salvador García Llano. Familiares. No recuerdo el año con exactitud, pero debió ser a finales de los 70, estando en Diario de Avisos, cuando Roberto Hernández Illada decidió volver a la actividad deportiva como dirigente. El título de aquella noticia, de aquella información fue "Volvió el último romántico". Ese era el título que le pusimos a aquella entrevista, a aquella noticia. Vamos a pedir de nuevo prestado, ¿no?, ese título, "El último romántico", que no es mío, que no es original, sí el de una zarzuela que fue estrenada en Madrid en 1928, una zarzuela de costumbres. Es el título de una novela de Carolina Molina, que la sitúa en Granada y refiere ahí a don Benito Pérez Galdós. Y por último, una canción más moderna, que seguramente las generaciones más jóvenes la recordarán, de Nicola Di Bari, un cantautor italiano, que se titula así, "El último romántico". Roberto lo fue. ¿Por qué? Porque como dirigente por antonomasia, él no concebía el deporte, el fútbol, si no era justamente por lo que con toda habitualidad se llama amor por los colores, defenderlos de una manera desinteresada. Hay una foto que circula y habrán visto todos, que es Roberto Hernández Illada aupado en hombros por Tomás Galindo y Gutiliano González, Pineo, terminado el célebre partido puertocrucilense con el que se fraguaba el ascenso de categoría del equipo. Entre esa fotografía y otra que debe andar por ahí, que es cuando Roberto Hernández Illada, no sé si se arrojó él o le tiraron a la piscina después de una conquista del Club Natación Waterpolo, de Club Natación Martianes de waterpolo, pues media toda una vida, ¿no? En aquella fecha, finales de los 50, hablo del partido de fútbol, pues Roberto, ya se ha dicho, fue el auténtico adalid, la persona que había asumido y promovió, pues digamos, impulsó, fomentó el fútbol local, hasta conseguir que el Puerto Cruz alcanzara la máxima categoría. Antes hay que situar el origen del Juvenil Once Piratas, equipo legendario, equipo mítico en el que militaron pues muchos futbolistas que luego pasaron al primer equipo del Puerto de la Cruz. Entre esa fecha, ese hito que fue el ascenso y el retorno de Roberto, hay pues un trecho, casi pues décadas, diría yo, en las que él estuvo alejado del deporte, tenía otros asuntos familiares y empresariales que atender, y ya cuando se liberó de ellos volvió a ejercer como dirigente deportivo. Y hemos dicho bien, el dirigente por antonomasia. Fíjense que así como Roberto tuvo dedicación para todo lo amateur, entonces en el fútbol, hoy aquí hay algunos digamos supervivientes de aquella generación, pues se jugaba sin que mediara un estímulo dinerario, crematístico, no había, salvo en alguna muy rara ocasión, no había primas. A veces se fichaba por un traje, esto es verdad, pero lo cierto es que Roberto conservó siempre ese espíritu amateur. Eso fue lo que le llevó a, cuando retornó a la actividad deportiva, a dirigir con el mismo espíritu al Atlético Puerto Cruz, un equipo del que se sabe muy poco, de que no hay mucha historia, pero que militando en segunda categoría lo que quería era no competir, no era el alter ego del Puerto Cruz, sino todo lo contrario, un equipo que podía servir de base para fomentar a aquellos jugadores que no tuvieran salida o cabida en el primer equipo portuense. El fútbol no terminó de ganarle del todo en esta segunda etapa de Roberto. Los tiempos y las circunstancias habían cambiado, naturalmente. Ahora sí, en esta época, estamos hablando de finales de los 70, ya había primas de por medio, ya había estímulos económicos, ya había que ir a buscar jugadores con billetes para que pudieran actuar, aunque fuera en segunda categoría. Entonces prefirió, desechada esa vía, prefirió lanzarse a la piscina
del Club Natación Martianes. Prefirió el waterpolo. Martianes tenía hasta entonces la larga tradición portuense de ser el equipo que fomentaba los valores natatorios, ¿no? Muchos deportistas en ese sentido alcanzaron su progresión y su cierta fama con el equipo que llevaba el nombre de la playa de la ciudad. Ahí estuvo Roberto fomentando también el waterpolo, disciplina de la que aquí conocíamos muy poco, pero que aprendimos en pocas temporadas, tal es así que terminó el equipo militando en la División de Honor. Diferentes circunstancias, pero sobre todo las económicas, frenaron el desarrollo del equipo. Era muy difícil, desde luego que sí, competir con el Barcelona, Canoe, Zaragoza y algunos, Sabadell, algunos equipos que eran verdaderas potencias. Sucedió en los años en que el waterpolo español alcanzó el verdadero cenit y terminó siendo muy competitivo, incluso a niveles, digamos, de competición de Juegos Olímpicos y puede que también alguna competición continental. Roberto hizo ahí todo lo que estuvo a su alcance para fomentar. ¿Por qué? Porque seguramente también le podía aún el espíritu amateur y entonces, a base de entusiasmo y de promesas que no tenían que ver mucho con lo económico, con lo ascendístico, terminaba convenciendo, persuadiendo a los waterpolistas para que terminaran aceptando la ficha en el primer equipo. Y ahí concluyó su trayectoria como dirigente, el dirigente por antonomasia, volvemos a decir. Porque a lo largo de todos estos años y en esta trayectoria que voy resumiendo apresuradamente y dando saltos, lo cierto es que siempre tuvo dedicación, siempre hizo lo que había que hacer, siempre estimuló, siempre hubo palabras de aliento para cualquier deportista y siempre mantuvo la corrección como una de las notas de cortesía deportiva que no proliferaban, que no abundaban, ni siquiera en el waterpolo, que parecía un deporte hecho para justamente las personas de mayor o de más alto nivel intelectual, y sin embargo ahí Roberto nunca se le escuchó una descalificación, un insulto o una expresión que fuera de alguna manera reprobable. Esta es la síntesis que yo haría de su trayectoria que admiramos, trayectoria que seguimos reconociendo, trayectoria que tiene en el último romántico pues toda una vida de sacrificio, de abnegación y de entrega. El deporte portuense naturalmente siempre estará en deuda con él. Gracias, Salvador. Sí, quiero comentarles que también están invitados la presidenta del Club Deportivo Peñón y el presidente del Club Deportivo Vera, que nos confirmaron que iban a estar con nosotros, pero bueno, por motivos a lo mejor que desconocemos no han podido estar, pero que no solamente estamos hablando del Puerto Cruz, sino del fútbol portuense en general. El Vera también, hoy afortunadamente, está representando a nuestra ciudad como máximo representante en la tercera división. El Puerto Cruz, el Club Deportivo Puerto Cruz, vivió momentos grandes, ¿no? Aquí hay jugadores en los bancos del público que fueron muy importantes en los triunfos del equipo portuense y que están luego también plasmados los distintos equipos de distintas épocas y de distintos momentos históricos en la exposición de fotografía. Pero hay un jugador que antes lo mencionaba como un auténtico matador del área, un auténtico goleador, que me imagino que tendrá mucho que contar de esa época. Hubo una anécdota en la del ascenso, bueno, con el ascenso no, porque el ascenso luego se jugó con el Estrella Puerto Cruz, pero cuando se le ganó aquí al Silense, que el Puerto Cruz jugaba esa fase de ascenso, hicieron una rifa de unos cuantos conejos y la rifa no la vendieron, no se sabe a quién le tocó esa rifa, porque Tito del Pino, gran jugador, gran portuense, santo y seña del fútbol portuense, y otros más, no sé si Soriano, cogieron y se quedaron con los conejos y no rifaron los conejos. Esa era una de tantas anécdotas del deporte portuense, incluso también una que queda a uno, por ejemplo, siempre le queda estas cosas y dicen, qué grandes somos en el Puerto de la Cruz, qué grandes somos en el fútbol, qué grandes somos en el deporte.
y que hay que aprovecharlo, de verdad, sinceramente, teniendo aquí a los políticos, hay que aprovechar el deporte en el Puerto de la Cruz. ¿Por qué? Porque hay otra anécdota también importante, y es que nuestra ciudad es muy famosa por la colombicultura, las palomas. Y cuando Puerto Cruz se desplazaba, iban guaguas y guaguas llenas de aficiones. Yo recuerdo, mi madre, para descanse, y mi padre me lo decían. Y los palomeros llevaban sus palomas, cuando marcaba un gol, soltaban la paloma, y ya esa era la señal de que aquí ya los que quedaban pendientes de los palomares, marcó tal. Cuando venía el Puerto Cruz ya sabían el resultado. Y en aquella época no había móviles. Bueno, no me entretengo más. Mi amigo Soriano, que nos diga unas palabras. ¿Cómo vivías en aquellos momentos, el antes, durante y después de los partidos? Porque viviste una época inolvidable en el Club Deportivo Puerto Cruz. La verdad es que con tanta gente conocida me resulta fácil hablar, pero hablar de tú a tú, no hablar en plan de señor exalcalde, querido compañero y alumno. Al último que he reconocido ha sido a Juan Antonio. Ha sido muy gracioso porque no sabía yo que íbamos a hacer esto o que íbamos a participar aquí. Pero bueno, me llamó como siempre acostumbra, no pierde una porque es un buen amigo y tiene memoria, cosa que me falla ya a mí. Pero cuando me dijo por teléfono, ¿me conoces? ¿Sabes quién soy? Digo, Juan Antonio Acevedo. Digo, ¿cómo? Pero ¿cómo me conociste? Digo, hombre, la voz te la recordé del otro día, hace 50 años nada más. Bueno, 50 o 60. No lo sé, no estoy seguro. Pero desde luego son unos cuantos años. Faltan personas muy queridas, faltan personas con las que convivimos, los buenos y sobre todo, no los malos, sino los pobres tiempos en los que una prima de 20 duros era un monumento, cosa que terminó pagando alguien de lo que debía el puerto de años, alguien se endrogó en su persona y bueno, y nos dejó estupendamente colocados cuando recibíamos esto. Y digo, ¿y esto? ¿Y este chico? ¿Cómo se nota que está recién llegado a esto del fútbol? Pero eso era lo que había antes. Como muy bien dijo don Salvador, perdón. Para mí la persona de Roberto Hernández Illada es algo más que un directivo y más que un amigo, es una figura para mí imprescindible. Cuando se habla del Puerto de la Cruz es imprescindible dejar de nombrar a Roberto. Roberto lo fue todo, sin él querer hacer nada de eso, porque realmente él lo tomaba con una tranquilidad todo tremendo y era pues el alma del equipo. Cuando ocurría cualquier detalle, dice, bueno, eso está previsto, tú tranquilo, no hay problema, nunca tenía problemas. Y después siempre sufriendo al lado, Esther, mírame mujer, yo sé que soy feo, pero no importa. No, pero es verdad, hay muchos tiempos en los que los recuerdos son mejores que la realidad actual. Los recuerdos se ven, y cuando dije, ¿dónde vas a ir hoy? Mi mujer, que está un poco delicada, me dice, ¿dónde vas a ir? Digo, voy al puerto. Bueno,
y ya no me hizo más caso. Bueno, no me hace caso hace mucho tiempo, pero lo cierto es que le dije, voy con los chicos. Se me quedó mirando y voy diciendo, bueno, ¿y este de qué habla? Y claro, los chicos de 80 no baja ninguno, así que, porque no te rías que tú llegarás. Es que se ríe porque como los porteros, como hay 3 porteros, ¿para qué queremos tantos? Sí, señor Plasencia. Y no había yo no quería nombrar a Tito, porque siempre está escondido allí detrás, siempre se escondía, no sé cómo se las arreglaba. Y siempre amparado por Minga. Sí, no agaches la cabeza. Pero es verdad, es muy difícil no relacionar a Roberto con el fútbol, pero yo no me acuerdo bien del fútbol con Roberto, me acuerdo del amigo Roberto como persona. Yo tuve el placer, el honor de ser su amigo, sin haber puesto nada de mi parte, porque realmente yo solamente ponía las piernas y no era muy bueno. Yo lo único que hacía era terminar así, daba, y se colaban los goles, pero eran equivocaciones que se cometían. Pero él era un hombre diferente, era un hombre amable y sobre todo trabajador y amigo de los amigos, cosa muy difícil hoy. Hoy es muy difícil encontrar amigos desprendidos y sinceros, porque con tantas cosas raras que están ocurriendo, cuando a mí me dice ir al puerto, pues la verdad, la última vez que vine me atendió, como es la costumbre, no digo cómo, pero de maravilla, el señor alcalde, que estaba en aquella época. Fue la última vez que vine aquí, que estaba yo haciendo un trabajo de la universidad sobre la emigración, el impuesto de sangre de los emigrantes a América, y no tuve ningún tipo de problema, porque en cuanto dije, mira, necesito Gregorín, ¿dónde está Gregorín? Y claro, Gregorio, ¿sabes quién es? Estaba siempre dispuesto y me metí entre papeles, digo, madre de Dios, mira, voy a terminarlo pronto porque esto a mí no me convence. Ay, Dios. Pero lo pasábamos muy bien. Y el problema era que había gente muy seria, como está aquí Gregorio, voy a decirlo así, siempre estaba serio y delgado, porque ahora, la verdad, el pecho lo tiene ya un poco caído. No te rías, es cierto, es una cosa así. Y además estás muy bien acompañado. Y después, pues mira, tengo gente que vi una fotografía hace unos días, 2, 3, 4 días, no sé exactamente. La sensación de tiempo se me pasa, como es natural, a los ancianos de 80 y tantos años. Dije, oye, este es el chileno. Dice, ¿qué va? Es el hijo. Digo, coño. Estaba en el periódico y digo, pero si es él. Digo, no, está más gordo. No, es que no es él, es el hijo. Digo, madre de Dios, cómo cambia la gente. Porque de don Sebastián González Villavicencio, decía, ¿cómo es? Don Sebastián González Villavicencio dice, para los amigos chilenos. Es verdad. Ay, Dios mío. Ay, la sonrisa esa me recordó a doña Hortensia. Soriano, yo tengo... Es que estar aquí es algo que se agradece tanto, o por lo menos yo lo agradezco tanto, el ver tanta gente, tantas caras conocidas,
antiguas figuras del fútbol, sobre todo los porteros. Los porteros eran diferentes y había uno de ellos muy elegante. No te quiero decir el nombre por la esencia o Plasencia, ya no recuerdo bien. No te rías, es verdad, es verdad. Era más presumido que mandado a hacer de encargo. Pero estupendo. Y todos lo pasábamos muy bien, muy bien. Empezaron a salir jugadores, afortunadamente con calidad, porque los que jugábamos antes empujábamos el balón. Sin embargo, había gente que eran diferentes, lo acariciaban. Gerardo era uno de mis primeros, ¿cómo diría yo? Alumnos, me da vergüenza decirlo, porque yo tenía poco que enseñarle. Yo creo que inventaba el fútbol en cada momento, pero él sabe que se recuerda sobre todo en el fútbol las relaciones personales. Y eso es algo que ahora falta. Aquí todo el mundo, o casi todo el mundo, o en muchos sitios, lo que hace es llegar con su coche, aparcan, buscan un sitio donde aparcar. No me quites el sitio, tal, ya empiezan los tíos así. Y sin embargo, entran a jugar como si fuera una obligación, como si fuera algo, les pagan. Una palabra que a los que jugábamos antes nos resulta muy extraña, porque tuvimos que esperar algunos años para que apareciera un ángel de la guarda, calvo, pero ángel. No, sí, era estupendo, ¿no? De esa experiencia, de esos momentos tan importantes que estás comentando, me has adelantado porque te iba a preguntar de los porteros, que los porteros, permítanme la expresión, no lo quiero ser mal educado, sí, se asustaban cuando veían a Soriano. Aquí tenemos grandes porteros, el Puerto de la Cruz siempre ha tenido muy buenos porteros, del Castillo, amigo Pedro, que lo tenemos aquí, Pedro Plasencia, a Tito, Miguel, Platero, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el momento más importante que te ha quedado en tu memoria o que guardas en tu memoria, momento vivido con el Puerto Cruz o en el fútbol portuense? ¿Cómo? El momento más importante que has vivido del fútbol portuense, que guardas en tu memoria, el momento que disfrutaste, que... Uno de los momentos más, no importantes o interesantes, sino fue el momento en que nos dimos cuenta que habíamos subido de categoría y estábamos en la segunda en aquella época, en regional. Y cuando entramos, pues resulta que teníamos unos enemigos terribles, que era el Realejo, el Silense, madre de Dios, y después el Estrella de la Laguna. Y sinceramente, quedar campeones y jugar la promoción y subir, todo eso fue un aliciente. Y logramos, yo creo que fue el momento no más importante, sino más emotivo, porque habíamos luchado siempre por eso. Éramos equipos, los equipos del norte nos trataban, los equipos de Santa Cruz nos trataban con cierto distanciamiento, ¿no? Porque estaban en la capital, y no en la capital regional de Las Palmas, sino estaban en Santa Cruz. Santa Cruz significaba un paso adelante, los equipos, San Andrés, donde yo jugué en una liga interregional, estaba el Real Unión, el Toscal, eran equipos de solera, y jugar en el norte era pues un poco distinto. Yo pertenecía a ese grupo de los vaguitos del norte también, las cosas como son. Éramos humildes en el sentido deportivo, pero lo pasábamos muy bien. Lo único eso que teníamos que controlar bien el bolsillo, porque lo que entraba salía rápido y había poco.
y ya hay gente que se está durmiendo. Despierta. Gracias. Palabras emotivas, evidentemente. Hay muchos protagonistas también de la época de Soriano. Y la importancia que antes mencionábamos del deporte en nuestra ciudad, el Puerto Cruz. Un jugador también que defendió los colores, que fue capitán, que evidentemente recuerdo las épocas cuando comenzó la AFE, que fue fundador de la AFE, las reuniones que tenían cuando iban a entrenar y muchas cosas más, y ha sido pues uno de los futbolistas con más proyección en nuestro fútbol, y además una institución a nivel mundial del fútbol, como presidente de la AFE, como presidente de FIPRO. Y al margen de tantas vivencias que ahora pues nos lo recordará el amigo Gerardo González Movilla, hay una anécdota que yo recuerdo, con mi padre para descanse, en la puerta que da hacia el Peñón, siempre me sentaba allí con él, un partido con el Club Deportivo San Andrés, Gerardo marcó 6 goles. 7, ¿no? 7 goles. Le ganaron 8-2, creo que fue. Aquello fue un espectáculo, eso fue algo inverosímil, ¿no? Que se sucede hoy en día, y eso no hay ningún medio de comunicación, porque, vamos, eso siempre lo tengo grabado, al margen de otros momentos importantes. Con ustedes, Gerardo Movilla. Bueno, buenas tardes. Lo obligado es felicitar a quienes han tenido la idea de hacer este acto. Es muy importante, porque con vuestra iniciativa vemos muchas cosas positivas, mucha gente que hace muchos años que no nos veíamos, muchas personas, muchos amigos, y por lo tanto es poner en la actualidad vivencias, recuerdos, y supongo que muchas cosas que hoy nos han comentado, pues muchas cosas no las conocíamos, y que forman parte de la historia del deporte del fútbol de este país, en este caso en el Puerto de la Cruz. Yo voy a contar algo que posiblemente a la familia Hernández Illada a lo mejor no sabe, o a lo mejor lo sabe. Nosotros vinimos de pequeños aquí, yo tenía 4 años cuando llegué al Puerto de la Cruz. Y en las vueltas que da la vida, mi padre vino 6 meses antes a trabajar en el Banco Exterior, y nosotros vinimos posteriormente. Y nuestra casa empezó a estar en obras, en la calle San Felipe, número 65. Y nosotros, en esa época, íbamos a Brisas del Teide a comer, a cenar, mientras nos hicieron la casa. Aquí veo a la familia de Hernández Illada, y por tanto ya desde esa época ya conocíamos a esta familia, y por lo tanto ya había una vinculación de recibimiento. Éramos muy pocos los peninsulares que vivíamos en el Puerto de la Cruz, y ahí ya empezamos a ver la acogida, que fueron los primeros en recibirnos con los brazos abiertos. Años después tuvimos la suerte de ser vecinos durante muchísimos años, y esa época sí la recuerda vuestra madre, ¿entiendes? Y de ahí, bueno, nació una amistad que ha seguido desde que era mi niñez hasta la última sonrisa que disfrutamos de Roberto, vuestro padre. El fútbol ha cambiado mucho, es verdad, muchísimo. Y hoy profesionales, y muchos de ellos ganan muchísimo dinero, ¿entiendes? Pero hay algo que el fútbol no puede perder, por encima de las grandes figuras, de los grandes ídolos, de las grandes referencias, es el dirigente aficionado que trabaja por un objetivo. Ese dinero no se paga, es impagable. Y aquí hay históricos que conocemos de aquellas personas del Puerto de la Cruz que dedicaron su vida, su dedicación, su esfuerzo a hacer deporte, apoyar el deporte, en el caso el fútbol, ¿no? Entonces, todo lo que sea reconocer esa referencia, a mí me parece un referente inigualable para todas aquellas personas que quieran apoyar el deporte desde decías Salvador, desde la gratuidad, sin cobrar nada, solamente con el esfuerzo personal. Y Roberto, vuestro padre y vuestro marido, es un referente. O sea, todo lo que se haga en favor de él, como referente, hay que aplaudirlo y hay que apoyarlo. Con el tema del fútbol, claro, yo viví esa etapa, pero también recuerdo que era muy pequeñito, yo soy un poco más joven que esta nueva generación. Yo con 6 años vi el partido Silense Puerto Cruz con mi padre, que en paz descanse, en una silla, 2 sillas que habían puesto ese día, y en la límite era una cuerda que ponían en el campo de fútbol para ver el partido. El partido
fue histórico, como sabía todo el mundo, el Porto Cruz ganó 2-0 y aquello el partido a mí tampoco se me olvida. Por lo tanto, ya era un niño, pero ahí fue el primer referente del fútbol portuense, yo creo que como símbolo de aficionados a nivel de toda Canarias. Y si algo que tener los dirigentes y los futbolistas, y muchos de ellos amigos míos que están hoy aquí, es que la afición del Porto fue un referente. Si donde íbamos era el día del club. Todo el mundo tenía que pagar entrada doble porque iba al Porto Cruz. Esto es una realidad. Vivimos una etapa esplendorosa donde la gente alquilaba sus coches en la Plaza del Charco, se juntaban juntos para coger un taxi, se iban de acompañantes del Porto Cruz, y ahí creo que se creó una relación entre la afición y el club que eso jamás se puede olvidar y jamás se puede dejar al margen. Hay que potenciarla, que no es fácil, intentar recuperar a todos esos grandes aficionados que durante muchísimos años nos acompañaron en los triunfos que tuvo este club, ¿entiendes? Entonces, yo quisiera decir dos cosas, nada más. Primero, que Esther debe estar muy orgullosa de tu marido. Tus hijos casi, hoy son mayores, algunos de ellos lo conocía hace muy poco, por el pequeño que lo conocí el día que lamentablemente murió Roberto, pero sí quiero deciros que siempre hemos tenido a Roberto como un referente, una persona honesta, que trabajó de forma desinteresada, y eso tiene un valor. No te quiero emocionar, ¿eh? Bueno, felicidades a todos y felicidades a la gente que ha hecho este acto. Gerardo, nos has hecho emocionar. La misma pregunta que Soriano, ¿qué momentos guardas de tu carrera? Bueno, estuviste en el Tenerife, te llamaban Jesucristo por aquellos pelos y aquella barba en aquella época, sí. Pero del Porto Cruz, ¿con qué recuerdo te quedas? Bueno, yo tuve dos entrevistas de amigo Salvador. Salvador lo conozco yo también desde pequeño. Una fue la primera que me hizo cuando fuimos a jugar el Campeonato de España Aficionados. Aquí el Porto Cruz jugó en el Santiago Bernabéu, el Campeonato de España Aficionados. Y una semana después murió Agustín, el gomero, en un accidente. Está aquí, la foto ahí. En Guiesora, debajo. Entonces, el Porto iba equipado, con uniformes, y que yo era un histórico en estos eventos. Pero ahí me hicieron entrevistas, Salva, en el sentido de que cuando yo iba al Tenerife, ¿entiendes? Y yo dije que el Porto Cruz era el equipo de mis amores. Esa fue una de las entrevistas que yo tengo en casa guardada. Y la última, la del famoso San Andrés Porto Cruz, 8-2, metí 7 goles, y Salvador me dijo, como Villa, pan y cebolla, aludiendo a una canción de Jamón Serrat, ¿no? Por lo tanto, son dos momentos importantes en el fútbol, y yo sí es verdad que tengo que recordar, si algo tuve en mi etapa como el Porto Cruz, en la primera y en la segunda etapa, es la amistad con los jugadores. Tienes razón. Gracias. Nos emocionamos todos, como los que se emocionan aquí, que evidentemente han defendido los colores de Porto Cruz, del Vera, el Once Piratas, el Peñón, ese gran equipo histórico de nuestra ciudad, con gente también muy válida, don Antonio Plasencia, Dios lo guarde en la gloria. Tenemos muchas fotos ahí para recordar y va a ser un momento también de nostalgia. Hay un presidente, bueno, hay dos presidentes, presidente actual, pero hay un presidente que siempre los que cubríamos la información en esa época nos preguntábamos de dónde sacaba él el tiempo, tanto tiempo, su trabajo por la mañana en el banco, por la tarde el Martianes, Porto Cruz, o sea, era un todoterreno. Y nunca fallaba una peseta. En aquella época no existía el euro, nunca fallaba una peseta. Y tiene la virtud de haber dejado, me acuerdo que en esta misma salón de pleno se celebró esa asamblea general cuando ya él no continuó de presidente, de dejar el Porto Cruz a 0 de deuda. Él lo afrontó, me imagino, personalmente. Pero al margen de eso, lo más importante es que es una persona íntegra, un deportista nato, natación, baloncesto, fútbol, de todo. Y también vivió una etapa importante en el Porto Cruz, porque el Porto Cruz de su época también hizo muy buenos partidos y gratos recuerdos que me imagino que José Antonio Marrero Córdoba nos lo recordará ahora, cuando quiera. Buenas noches a todos. Es cierto que uno se emociona con todo lo que oye.
Cuando finaliza la etapa del Puerto Cruz en la época de presidente de el señor Pajés, un grupo de amigos me vinieron a buscar para si quería coger las riendas del Puerto Cruz. Yo en aquel momento era el presidente del Club Natación Martianes, de natación. Yo realmente nunca fui futbolista. Era muy aficionado al fútbol, pero nunca me dediqué a practicar el fútbol. Mi ilusión del deporte fue concretamente el baloncesto y la natación. Pues después de convencerme, acepté la presidencia del Club Deportivo Puerto Cruz, allá por los años 84, 85. Estuve durante 6 años al frente del Club Deportivo Puerto Cruz, y ya cuando cogí el Puerto Cruz, tenía en mi junta directiva a un personaje, y llevaba ya bastantes años, que ya lo vivían, todo el Puerto de la Cruz lo conocían, Roberto Hernández Illada, que de pequeño trajo a sus hijos. Me recuerdo que uno de los motivos que me dijo que traía a la natación a sus hijos es que su hijo Pedro padecía de asma, y había oído decir que yendo a la piscina se iba a curar, y efectivamente se curó. No solo se curó, sino que fue un gran nadador de aquella época, de los años 80, del Club Natación Martianes. Yo hablé con Roberto Hernández Illada, que me habían hecho oferta porque yo era el presidente del Martianes, y claro, ya era asumir otra presidencia y de una entidad deportiva bastante importante, quizás una de las más importantes que había en el Puerto de la Cruz, junto con la del Club Natación Martianes. Pero él me convenció diciendo, no, tú asumes la presidencia, yo estoy aquí, sabe que yo en aquel momento era el secretario nuestro del Club Natación Martianes, luego cogió la vicepresidencia hasta que fue nombrado presidente del Club Natación Martianes. Pues con el apoyo de él y el apoyo de muchos aficionados más que quisieron cogerlo, cogí la directiva. Hombre, tenía un gran equipo. El Club Deportivo Puerto Cruz de aquella época era un equipazo. Hay muchas anécdotas. Yo viajaba con el Club Natación Martianes, viajaba con el Club Deportivo Puerto Cruz. Los viajes del Club Natación Martianes eran hasta el extranjero, ir a Alemania, a Aberdeen en Irlanda, Portugal, toda la península ibérica, y luego el Club Natación Martianes, todas las Islas Canarias, exceptuando La Gómez y El Hierro, que no había equipo. Había equipo en Fuerteventura, en Las Palmas, en Tenerife, y eran viajes constantemente. Cada 15 días teníamos un desplazamiento. Hubieron muchas anécdotas, y yo hablar del fútbol, pues lo que se ha dicho aquí yo creo que ya llena bastante. Podría decir algunas anécdotas de los años 53, estoy hablando ya de muchos años, que se celebraban unos campeonatos, y yo recuerdo que Roberto seguía esos campeonatos con mucho interés y jugaba muchos partidos de fútbol, que aquí en este momento pues nadie ha recordado. Y es en las canchas de tierra que existían en el Chavito, y la cancha de tierra que existía en el Martianes, entre las casetas que estaban construidas allí de madera, y se enfrentaban equipos de grupos de barrio. Recuerdo que el grupo de la zona del Peñón, Tito del Pisac, Tito del Pino, y con algunos más, los del centro, donde recuerdo también a Acevedo, y donde recuerdo también a Tito del Pino y a los Morales. Estoy hablando del año 53. Y se enfrentaban, y eso es una anécdota que siempre yo lo he recordado dentro de la historia del fútbol, recordar ese pasado. Se jugaba en tierra, y se enfrentaban equipos, jugadores que luego posteriormente fueron ya jugadores del Club Deportivo Puerto Cruz en ese momento, cuando ascendían de categoría. Hablar de Roberto, yo lo hablaría de él relacionándolo con el deporte que yo tanto amé, que fue la natación. Mi tiempo de 6 años en el Club Deportivo Puerto Cruz, pues para mí fue un recuerdo que no lo puedo olvidar. Es cierto que cuando yo asumo la presidencia, igual que cuando me fui de ella, normalmente celebrábamos las asambleas anuales en este salón de actos.
cuando yo asumo la presidencia y observo los balances económicos del Club Deportivo Club, me quedé sorprendido. Ya tenía conocimiento de que había unas deudas bastante fuertes y claro, yo hice números y hice cálculos de, bueno, yo los números pues estoy bien porque sabía económicamente lo que iba a entrar y lo que iba a salir. Y siempre me ajustaba que no me faltara dinero. Pero claro, el cálculo que hice no salió bien. 2 y 2 no pueden ser 6, ni 3, eran 4. Asumí la presidencia en aquel entonces con una deuda de 9.800.000 pesetas de aquella época. A partir de ese momento empecé a hacer números y es cierto que empecé a liquidar, lógicamente, todas las deudas que habían, las más imperiosas, jugadores que quedaron, que había muchos, de la época no del presidente del Cadejaba, sino de otros presidentes anteriores, y no vamos a dar nombre de otros presidentes, sino una deuda que existía ahí con una serie de nombres, y como un jugador de esa época, aquí ya mencionó algo, no quiero ampliar más el tema, sino que empecé a trabajar con el Club de Puerto Cruz. Roberto, digo todo esto porque Roberto siempre era mi asesor. Yo casi desplacé la oficina del Club de Puerto Cruz a las piscinas del Martianes, y como allí tenía a Roberto todas las tardes, y estaba Marrero, me ayudaba mucho mi hijo. Bueno, fueron pasando los años y se celebraban las asambleas normales, la deuda se fue reduciendo, luego fue aumentando, pero íbamos bien, íbamos atendiendo, empezamos a atender todas las deudas que había en ese momento, las liquidamos, por suerte. Luego teníamos los problemas porque, como muchos dijeron aquí, que la historia anterior no se pagaba. Conmigo no ocurría eso. Nosotros, el capítulo de sueldos de aquella época del Club Natación, del Club Deportivo Puerto Cruz, podría oscilar bien, sin contar las primas, que eran buenas primas, tanto las que se sacaban fuera y como el San Lorenzo como el Puerto Cruz siempre ganaba o empataba, pues había que pagar prima, había que hacer muchos números. Se iba atendiendo. Recuerdo de algunos jugadores: Marrero, si como no me puedes pagar, ¿por qué no me compras un coche? Comprar un coche. Pues Hernández hermano, me acuerdo de don Agustín Ruiz. Agustín, necesito esto, el coche, te lo voy pagando poco a poco y tal, y si no, yo estoy por detrás, te firmo. No, llévate el coche para un jugador. Otro: Marrero, necesito que me compre unas neveras. Marrero, necesito los muebles que me voy a casar. Eso es historia reales, reales. Eso no se recogía en los balances, pero los balances decía que al jugador tal había que pagarle todos los meses pues 20.000 pesetas. Todos los meses 20.000 pesetas. Año 84, 91, 92. Y había que buscar el dinero. Rifa. Es cierto que junto a mi alrededor había una junta directiva de aquella época que ya la quisieran tener todos los equipos. Un Payo, este chico que trabajaba en el Hotel Tenerife Playa, el Tigre, no, y había mucho más. Es una directiva que todos los sorteos de lotería jugábamos lotería y con eso se sacaba mucho dinero, entraba mucho dinero. La publicidad, no, yo no creo, después de aquella época para acá, no he visto en ningún momento que existiera una publicidad como la que tuve en mi época de presidente. El Peñón no faltaba un rincón donde no hubiera un cartel publicitario. Claro, mi influencia en el banco tenía peso, ¿no? Y si le decía, recuerdo una anécdota, esa sí la voy a decir porque nunca, a través de Félix Real, alcalde del puerto, con el Loro Parque. Nosotros vestimos el Loro Parque, pusimos un cartel enorme el Loro Parque, llevamos con el Loro Parque, en aquel momento a cambio de una oferta que me habían hecho, pero que en ningún momento llegaba el dinero. Entonces hablé con Félix y Félix dice, no, yo voy a hablar con el señor Chrysler
Y fue algo que dice, no, que Puerto Cruz necesita algo, habíamos quedado y tal. Y al final dice, me dijo Félix Real, vete para allá que ya lo convencí, te va a dar la aportación, 300.000 pesetas en aquel momento, que era una buena ayuda. Y me fui al señor Clearer a pedirle la ayuda y casi no me la da. Y yo le dije, no, yo he venido aquí porque me ha mandado el alcalde, don Félix Real. Si yo, en un momento yo le he llamado a usted como presidente del Club para que por lo menos me compensara, yo no hablo de cantidades, sino me compensara la publicidad que está disfrutando su empresa con el Club Deportivo y que la recorremos por todas las islas. Al final, después de unas pequeñas discusiones, dice, bueno, tenga, me dice un cheque, solamente un cheque, tenga 300.000 pesetas y déle gracias a don Félix Real. Y digo, por supuesto que se la voy a dar enseguida. Es una anécdota, ¿no? Para buscar dinero para el Club Deportivo Puerto de Cruz. Pues terminó mi mandato y al final resulta que el balance que se cerró fue aproximadamente como lo cogí. Atendí al Club Deportivo Puerto de Cruz los 6 años. No dejé ninguna deuda, como muchos dicen, el balance fue 0. Efectivamente, había una deuda de 9.600.000 pesetas. ¿Y quién pagó esa deuda? Cuando se cree que es un ángel que vino de arriba y la pagó ese ángel que mencionaba Soriano. Y eso es lo que yo puedo hablar de Roberto. ¿Qué habla de Roberto? Posteriormente yo ya estaba muy cansado, estaba muy maleado del deporte, ya la última situación era muy mala, creo que el mal del Puerto Cruz influyó mucho la subida del Tenerife a Primera División, taquillas que en aquel momento en nuestro estadio se llenaba, nosotros sacábamos 350.000 pesetas por partido, el campo, y hasta 500 llegamos a sacar. Sí, que entraba dinero, pero en cuanto el Tenerife subió, lógicamente teníamos más de 200 socios o 300 socios que aportaban 6.000 pesetas en aquella época al año. Y eso era dinero, el Puerto Cruz tenía dinero, había dinero, se movía dinero, luego salía. Luego muchas empresas como son el deporte, ¿cómo se llama? El que chico murió el otro día, Pedro, que murió el otro día, Castillo. Deporte Castillo, que en aquel momento estaba en La Laguna, su casa, pues fue un gran ayudante mío, y bueno, ayudante económicamente porque le comprábamos, nos daba facilidades, pues íbamos pagando. Y para no cansarles tanto, refiriéndome a Roberto, pues Roberto fue un hombre que durante esa época yo le conocía de muchos años atrás, pero no tenía esa relación como luego hicimos. Fuimos una familia, 3 matrimonios. Qué emoción. Los hijos, y desde ese momento éramos una familia. Bueno, la amistad que cogimos fue una amistad como una familia, y vivimos así durante casi 35 años, que son muchos años, son muchos años. Esto es lo que da el deporte. Hoy estamos aquí, la emoción, recordando evidentemente a Roberto, pero estamos aquí porque somos todos amigos y amigas, y estamos también recordando a esa gente que ya no está, que las veremos ahí en la fotografía, y que lo grande que tiene el deporte es esto, la amistad, como antes mencionaba Salvador García, Movilla, incluso Soriano, los grandes amigos y tal. Tenemos a una señorita muy guapa de esta ciudad, que conoce muy bien el fútbol portuense, que ha hecho muchísimas crónicas de hace muchos años, pero que hoy la tenemos aquí para que participe de esta charla coloquio también, que nos da a conocer la importante proyección del fútbol femenino que está adquiriendo ahora mismo, y que aquí en el puerto hemos tenido varios equipos que han participado de fútbol femenino portuense. Con ustedes, Jacqueline González.
Buenas noches a todos. Como bien decía Pedro, pues yo me he dedicado, cuando empecé en el periodismo, al periodismo deportivo. Comencé, si no me falla la memoria, en torno a 2005-2004 a hacer las primeras crónicas de fútbol. Por tanto, no puedo hablar evidentemente de esa época, sí por lo que me han contado, porque es muy difícil encontrar información, más allá de si nos ponemos a leer los periódicos, pero lo que es encontrar la historia del fútbol, no solamente del municipio del Puerto, sino también incluso del Valle de la Rotava, es dificilísimo. Imagínense lo que cuesta encontrar sobre el fútbol femenino. Cuando Pedro Barreto me llamó para que participara en esta charla, yo le dije, sí, no hay problema. Y dice, ¿fútbol femenino? Y digo, vale. Eso fue el miércoles de esta semana. Y claro, cuando uno dice que sí, con toda la buena voluntad, y se sienta a buscar la información, es donde empieza a encontrarse estos problemas, ¿no? El fútbol femenino comenzó en Inglaterra, igual que el fútbol, ¿no? El origen del fútbol viene de ahí. Y leyendo un poco recordaba, claro, es verdad, tuve que hacer un poquito de memoria y decir de dónde parto para poder encontrar la información que me hace falta, ¿no? Aparte de llamar a mucha gente durante 2 días. Y el fútbol femenino en Inglaterra y en Escocia había equipos, algunos que fueron mujeres las propias que creaban esos equipos, que como ustedes comprenderán, igual que comenzó aquí el fútbol, pues se reunían un par de aficionados y entre ellos jugaban, no había una liga como tal, ¿no? Y luego ya hubo una etapa en donde las empresas organizaban partidos y ahí las mujeres participaban. Luego ya hubo un momento en el que ya desapareció el fútbol femenino y luego se volvió a retomar. Entonces, partiendo de ahí, yo recuerdo algunos equipos que habían en los silos. El año pasado con el Trofeo Teide hubo equipos femeninos, que una parte del Trofeo Teide que se disputó, pero con equipos femeninos. Ahí intenté hacer un reportaje sobre el fútbol femenino y lo mismo, o sea, cuando te llaman a última hora dices que sí y buscando la información era imposible que alguien se pusiera de acuerdo en las fechas. O sea, yo creo que aquí deberíamos de todos intentar pensar que existe un vacío, tanto no tenemos archivos, habría que crear el libro tal y como estaba diciendo Acevedo, nos falta esa información y ahora porque ellos están vivos, cuentan las anécdotas, pero el día que falten no sé de dónde voy a sacar la información porque hace falta que entre todos, estamos todos aquí, todos hemos tenido experiencias en el fútbol, todos tenemos documentación y yo les invito a que, bueno, que entre todos hagamos ese pequeño esfuerzo con ese romanticismo que tenía Hernández Illada y que creemos un libro o algo que quede para el recuerdo porque al final se pierde. Bueno, al margen de esto, el municipio de Puerto de la Cruz sí ha tenido equipos femeninos. Acevedo me ha traído una imagen que es fantástica. Es una imagen de un equipo de mujeres en el campo del Peñón. Yo estuve intentando buscarlo, lo que pasa es que era muy precipitado todo. Aquellos partidos de solteras y casadas, era lo único que yo recordaba. Le iba a ver si en los silos había fútbol, luego en la Rotava, pero luego me faltaba un huequito, digo, si las escaseces los hacían las empresas, aquí siempre en las fiestas se han hecho los partidos de mujeres. Bueno, pues él, casualidad, me ha traído hoy esta imagen en la que dice que estaba su mujer. No sé. ¿Sí? No estaba. Ah, vale, pensé que había... La mujer de Sidón. Ah, vale. Bueno, pues como ven, existió ese encuentro, pero él me decía, no, si fue un encuentro y después ya está, no había más nada. Pero bueno, así surgen las cosas. Luego lo que sí recuerdo, y sí lo pude vivir, fue el equipo El Peñón, que tuvo un equipo femenino. Tenemos aquí a Acevedo, que él estuvo en esa etapa, el Club Deportivo Peñón. Yo tengo anotada la fecha porque de memoria todos nos equivocamos y tirar de memoria complicadillo. Yo tengo anotado 2011-2012, primera categoría. Está recogido en la Federación Tinerfeña este dato, en un librito que tiene la Federación Tinerfeña, que eso tiene que valer oro, y lo tiene un compañero periodista del periódico El Día, le dije, ni se te ocurra
votar eso en ninguna mudanza, eso guárdalo como oro en paño. 2011-2012 fue primera categoría la que disputaron, porque antes estaba primera categoría, segunda, primera, y luego iban a la preferente, ¿vale? Y ellos quedaron campeonas. Posteriormente, el Once Piratas, fundado por Roberto, tomó el testigo, siguió el equipo femenino, quedaron campeonas de primera, subieron directamente a nacionales porque les ofrecieron la plaza, algo que pasa muy habitual en el fútbol, que al final alguien renuncia y al final otro ocupa su plaza. Estuvo en ese momento Andrés Cabo de presidente, quedaron últimas el primer año, pero como ven, no importa en algunos momentos el puesto en el que quede un equipo, siguieron apostando por el fútbol femenino, quedaron sextas durante 2 temporadas y quedaron sextas, luego quedaron cuartas y en la última temporada que disputaron, en la 2015-2016, quedaron sextas también. Un año tuvieron esa opción de quedar un poquito más arriba, con lo cual vemos que fútbol durante una cierta etapa, sí, fútbol femenino sí hubo en el puerto. Luego pasó en la temporada 2016-2017 a San Juan de la Rambla, y lo más reciente que tenemos es existió el Perdoma también, que jugaba en Liga Preferente, y al contrario de lo que mucha gente dice, no, es que no se cubría fútbol femenino. Si yo me pegué horas viendo fútbol femenino y salía en el periódico, sí se cubría fútbol femenino. O sea, no puede ser que ahora solamente porque salga el Granadilla, que está súper bien. Ahora tenemos un buque insignia, que es el Granadilla. Y eso es el que marca el rumbo. Pero existía fútbol femenino y se cubría. Quizás no todo lo que ahora mismo sale, esas páginas completas, pero sí se hacía el esfuerzo, y no lo hacía yo no era la que como corresponsal del periódico del día decía quiero ir a hacer fútbol femenino. Yo tenía un superior que me llamaba y me decía a ti te toca este y este partido, y eran hombres, o sea que siempre ha habido gente que ha apostado por el fútbol femenino, ha habido presidentes, ha habido jugadoras, ha habido medios de comunicación que han entendido que era necesario también cubrir esa área. Y ahora ha llegado un equipo más fuerte, con más presupuesto, evidentemente, económico, y eso también marca la diferencia, y que a su vez ha conseguido éxitos deportivos que ya, yo creo que, como les decía, tenemos el buque insignia. Y algo de lo que también tenemos que estar orgullosos, creo yo, que en este municipio, es que el Trofeo Teide del año pasado, en el 2018, volviera a retomar el fútbol femenino. Hubo un único encuentro en 2015. Como vemos, se vuelve a repetir la historia, 2 equipitos de mujeres femeninas, venga, sí, muy bien, y ya lo retomaremos, o bueno, esto quedó ahí, no. El municipio que le tocaba la organización del Trofeo Teide, pues bueno, aceptó el que hubiera un torneo femenino. En esta ocasión fueron 4 equipos. Espero que, no sé cómo irá este año la organización del Trofeo Teide, porque ya saben que es rotatorio. Esas caras, Kiko, no... Espero que, bueno, que esa idea siga, se mantenga, porque como les digo, ahora estamos en un momento de cambio social y hay que aprovecharlo, por lo menos las mujeres que reivindicamos, ahora que hay otro cambio de mentalidad, yo creo que es el momento de poder apostar por el fútbol femenino, volver con ese romanticismo. Yo sé que cuando yo estaba cubriendo partidos me decían, yo le decía a los clubes, ¿tú por qué no haces un equipo femenino? Mira, que el Perdoma tiene las chicas del Perdoma. Me decían, no, Jacqueline, es que tú sabes lo que cuesta sacar un equipo femenino, los arbitrajes. Y yo después iba al árbitro y decía, mira, ¿y cuánto te sale aquí el arbitraje? Y ya me iba recopilando la información a ver cuánto salía realmente un equipo femenino. Pues costaba mucho. Al Granadilla también le habrá costado sacar el equipo, pero bueno, yo creo que hay que tener dirigentes que apuesten con romanticismo por el fútbol femenino, y que ahora, que es un momento de cambio, yo creo que es un buen momento, hay más visibilidad, porque está ahí, o sea, la gente lo reivindica también, y yo creo que es un momento para coger la ola. Yo no sé cuánto, dependemos un poco del Granadilla, cuando el Granadilla desaparezca, que ni Dios lo quiera, pero o
no le acompañen los resultados económicos, los resultados deportivos, eso lleva a que no entre dinero. Cuando ellos desaparezcan, ¿quién toma el testigo? Yo creo que ahora es un buen momento para, en el municipio, salvando las circunstancias económicas de cada uno, que ya Kiko podrá decir lo que cuesta sacar un equipo adelante, pero bueno, yo creo que es un buen momento para ello. Con estadísticas, con datos, y cogemos ese testigo de lo que nos ha dicho, o que ojalá en un futuro inmediato tengamos fútbol femenino en la ciudad turística del Puerto de la Cruz, porque creo que es un referente ya a nivel nacional y no nos podemos quedar atrás. Aquí tenemos al amigo Gregorio Dorta, que evidentemente vamos a pedirle que sea breve para intentar terminar después luego con el presidente del Club Deportivo Puerto Cruz, un hombre que conoce perfectamente el fútbol portuense, pasado, presente, futuro. ¿Qué te quedas con lo más destacado, lo que te viene ahora mismo a la memoria, incluso del Vera, que conoces tú también perfectamente, que está ahora en tercera división, y equipos que también lo dieron todo en su momento, como el mítico Juvenil San Felipe, etcétera, etcétera, que tendremos ahora mismo dentro de un breve instante de pasar a la exposición de fotos? Pues nada, será buenas tardes, ¿no? Porque aquí dentro no sabe si uno es buenas noches o buenas tardes, como hemos acudido a las 7 de la tarde, pues buenas tardes o buenas noches a todos. La verdad es que estoy sorprendido, antes de desglosar todo lo que puedo decir del fútbol en esta ciudad del Puerto de la Cruz, como bien dice Barreto, no solo el Puerto Cruz de fútbol, sino también de mi barrio, el Club Deportivo Vera. Obviamente tengo que destacar, sobre todo, y voy a ser muy preciso, la figura de Roberto. Roberto, aparte de la gran persona que era, conmigo me unió una amistad muy grande. Yo en el Puerto de la Cruz era la primera persona que conocí que era aficionado al equipo mío, al Atlético de Madrid. Entonces yo creo que Roberto en aquella etapa para mí era como Cholo Simeone. Los partidos eran radiados, era muy raro que el Atlético de Madrid fuera televisado, estaban televisiones, jugaba un partido solo, habían dos cadenas, primera y segunda. El mundo del waterpolo era a las 6 de la tarde, en la piscina municipal, y llegaba, esperaba hasta el último momento que terminara la radio, la transmisión del partido de fútbol del Atlético de Madrid, salía corriendo porque ya era tarde, estaba José Manuel Martín allí, Pedro Gómez Barreto, me pasaba alineaciones y veía a Roberto. Según la cara de Roberto, sabía cómo iba a quedar el Atlético de Madrid. No hacía falta que en 5 minutos antes había cerrado. Cuando perdía, Roberto dice: Gregorio, no le ganamos ni al Pegaso. Cuando ganaba, el señor Roberto me decía: le ganamos esta vez hasta el Real Madrid si se pone por delante, Gregorio. ¡Qué pedazo de partido! Pues si no veíamos partido ninguno, lo llevamos solamente por los comentarios de la radio, ¿cómo éramos capaces de saber? Entonces con Roberto me unía esa amistad. Yo creo que Roberto para mí era, como hemos dicho, un Cholo Simeone, porque realmente lo hacía todo. Recuerdo esa imagen que me queda, hablando de imagen, de ese día cuando el Club Natación Martianes ascendió de categoría y lo vi yo dentro de la piscina. La alegría tan grande que supuso aquello para mí, yo creo que fue una de las imágenes más grandes que a lo largo de mi carrera deportiva, en toda la información del mundo del deporte, no la he visto, ¿no? Yo apreciaba muchísimo a Roberto. Y por otro lado, ahora que estamos todos aquí, la verdad es que estoy asustado, estoy sorprendido de ver tanta gente aquí metida. Es que yo, siendo un grupo político, Barreto, no te escapas. Te meto porque las elecciones que están muy parejas, 8 concejales, por un lado y para otro, contigo, vamos, mayoría absoluta. Yo no sé si a todo el mundo le has dado 1.000 euros en cada uno para llamar, para citar, porque a mí no me ha dado un duro solo. A mí me has llamado, me ha dicho: Gregorio, vete a hablar de tu trayectoria al frente de todo lo que ha conllevado el fútbol. Y por otro lado, a Soriano. Soriano antes era mi líder, mi ídolo. Pero ya con todo lo que me he dicho, las tetas por fuera, de no sé cuánto, de lo gordo, me has destrozado, lo siento. Pues bueno, señores, hablar del Club Deportivo Puerto Cruz, hablar del Club Deportivo Vera, la verdad es que para mí ha sido un verdadero privilegio, a pesar de que mucha gente piense que no soy aficionado al Puerto Cruz. Soy muy aficionado al Puerto Cruz, soy muy aficionado al Club Deportivo Vera, son mis 3 equipos, Atlético de Madrid, Club Deportivo Puerto Cruz y Club Deportivo Vera, los que llevo en mi corazón. Y les quiero decir una cosa muy grande. En esta ciudad hay que valorar, sobre todo a nosotros, a los medios informativos. Lo digo por Pedro Ángel Gómez Barreto, por José Manuel Martín, por Jacqueline, por Salvador García, por Juan Carlos Castañeda. Es que tenemos grandes informadores, grandes gente que se ha dedicado a tratar
como se debe tratar a un equipo en los medios informativos. En este caso, por eso pido el aplauso, no solo para José Manuel Martín que está por ahí, sino para todos los que hacemos en este día, crónicas del Puerto Cruz, crónicas del Vera, todos los días que a veces muchísima gente no los valora. Por eso pido un fuerte aplauso. Y voy a ser muy preciso, como me imagino todo el mundo estará cansado de escuchar a todas estas palabras. Yo también me he emocionado con las palabras del presidente y la verdad es que tuve muchísimas guerras con ellos, no me llevaba muy bien con los presidentes de los clubes, porque hacían sus dimes y sus diretes siempre entre la prensa. Recuerdo una época de Salvador García, la primera vez que fui al Peñón y Salvador García, y estaba Fernando Cova, y aquello para mí era como entrar al Santiago Bernabéu, aquel vestuario. Don Fernando, me da la alineación. Y yo todo cohibido, era muy tímido yo, entonces... Fernando Cova, cuando me vio la cara, le dije, ¿y tú de quién vienes? Le dije, no, vino del maestro Salvador García. Oiga, rápido, venga. Me dio la alineación, me dio todo. Fue una pelea manga que prácticamente para comenzar en aquella andadura, pues me echó Salvador García, ¿no? Y recuerdo también los programas de Salvador García cuando lo escuchábamos a través de la COPE, aquellos programas que lo escuchábamos en el bar Dinámico. Todas esas cosas pues me llevaron a ser aficionado a este equipo. Mi padre era de Santa Bárbara, del barrio de Co, y mi madre era Playa Bulluyo, de Rincón, y mi abuelo tenía una venta en la calle San Felipe. Yo era un pequeñajo, bueno, mi abuelo me daba chupete, mi padre en aquella época era una persona muy seria, Kiko, que es vecino mío, lo sabe, un hombre muy serio, era un buen padre, porque era un padre padrazo, pero eran los padres de aquella época. Mi padre era aficionado, como era Santa Bárbara, era aficionado a la Unión Deportiva Icodense. Y yo por mi abuelo, que vivía aquí en la calle San Felipe, y me daba chupete. Mi abuelo tenía a todos los jugadores de Puerto Cruz por ahí, y me decía, este jugaba a Puerto Cruz, Soriano, toda esa gente está pasada por ahí. Y me hice aficionado al Puerto Cruz. Jugaba a Icodense Puerto Cruz, yo creo que si no se acuerda de eso. Y fuimos al Estadio del Molino con mi padre, yo pequeño, y mi padre al lado. Mi padre aficionado al Icodense. Mi padre se levantaba y todo a aplaudir los goles del Icodense. Iba ganando el Icodense 1-0 la primera parte. Y en la segunda parte le metimos 3 goles al Icodense, Tito del Pino, Soriano y Mingole. Recuerdo un partidazo, aquel campo de polvo lleno de gente por todos lados, y aquello, mi padre serio, yo por dentro, la felicidad. Cuando llegué a mi abuelo a la venta, le dije, abuelo, ganamos 3-1, ya me he enterado, ya vino por aquí, no sé cuánto y tal. Y mi padre todo serio, pero ¿tú quién eres? ¿Tú qué eres? Tal y cual. Pues nada, pues seguía haciendo por esa manera. Y luego también había una señora que era como familiar de mi madre, Concha, la que vivía en la calle de la universidad, no me acuerdo de la calle esa que linda hacia abajo, Mazaroco, ahí vivía doña Concha, la madre Yayo y toda esa gente. Nosotros era como una familia, que yo era una tía para mí, nosotros nos quedábamos allí. Claro, yo era pequeño, a mí mi padre no me llevaba al estadio, allí al Peñón. Entonces escuchaba los gritos de la gente, ¡ah! Seguro que marcó el Puerto Cruz. Cuando venía mi padre para acá le preguntaba, ¿cómo que el partido ganó? Siempre el Puerto Cruz ganaba 4-0, 5-0, era el pequeño Real Madrid en aquella época. Y en esa época pues seguí, y recuerdo que una vez Juan Cruz, en la presentación del trofeo Teide, y lo dijo muy bien, él dijo que él destacaba el Estadio Los Príncipes, el Estadio Los Cuartos y el Estadio El Peñón, tenían gritos diferentes. Y es cierto, yo me quedé con esa movida de Juan Cruz. Los ruidos del Estadio El Peñón de los aficionados era diferente que los ruidos del Estadio Los Cuartos y del Estadio Los Príncipes. Incluso, ya para terminar, no quiero ser muy cansino en cuanto a anécdotas, pues hay una anécdota muy clara en los medios informativos que Gerardo Movilla lo recuerda, se clasificaba de 0-3 y el Puerto Cruz en aquella época de Movilla perdió, no sé con quién perdió, me parece que fue el Real Unión en aquella época, y le pusimos un 0 a Movilla. Se acaba... En aquella época no había copiar y pegar, ni nosotros enviamos las crónicas a través de los teléfonos, el redactor jefe, yo no sé si tenía un par de copas más, le mandó 3-0 a Movilla. ¿Te acuerdas, Barreto? Y llegamos a la Plaza del Charco los tres, José Manuel Martín, nosotros tres, Pedro y yo, y vimos a Movilla de frente. Yo las carreras por un lado y mi madre, Movilla me mata. No, pues Movilla fue todo lo contrario. Fue muy deportista, nos invitó a comer, no creo, algo, fuimos a cenar o algo, hasta Carmelo Pérez, José Manuel Martín y toda esta gente y tal. Pues hay muchísimas cosas, muchísimas anécdotas. Yo lo que quiero es que cada vez que voy por ahí, en las finales de la Copa Aridoro Rodríguez López, yo me recuerdo siempre a aquellos Puerto Cruz rotaban y me da mucha lástima, Kiko, me da mucha pena, lo siento, necesita más apoyo, lo sé, valoro mucho el trabajo de los directivos, hoy es mucho más complicado, llevar a una base, llevar a todo el equipo, pero yo necesito que apoyen más, ahora que está la corporación aquí, aprovecho para que apoyen más a Kiko, sobre todo las labores que hace, porque es muy difícil, como dice Marrero aquí, que fue un gran presidente del Club Deportivo Puerto Cruz. Yo voy por ahí, por todos lados, por esos campos de Dios,
y me orgullece mucho cuando veo el Atlético Victoria, el Mensajero. ¿Dónde es este chico del Porto? ¿Dónde es este chico? Seguimos dando muchísima cantera. La pena, esa cantera tiene que dar más frutos y tenemos que trabajarlo hoy porque tenemos mejores campos, mejores instalaciones, mejores materiales, pero obviamente hay que seguir luchando para sacar a muchos sorianos, a muchos mingoles, a muchos Tito del Pino, que yo creo que en el Porto, como dice mucha gente, si levantamos una piedra, sacamos muchísimos Messi y muchísimos Ronaldo. Pues nada, señores, muchísimas gracias a todos. Y hablando de anécdotas, hay una que es curiosa, el Puerto Cruz jugando en el campo de la Cruz Chica con el Suprema, allí se mete la neblina a veces, y partido jugando el Puerto Cruz de extremo Vicente el Mudo, que Dios lo tenga en la gloria, un gran amigo, y eso tenía una rapidez tremenda, le mandan un balón largo a Vicente y claro, en eso que entró la neblina y Vicente siguió corriendo, salió del campo y se metió en una huerta por ahí para arriba y claro, cuando se despeja la bruma, cuando pasa la bruma, ¿y dónde está Vicente con los chochos? Eso lo pusimos en el libro del famoso partido Puerto Cruz Silense, porque Vicente se había pasado del campo y se había metido en una huerta de chochos corriendo de la velocidad que tenía. Son anécdotas que hay, como me imagino que ustedes, todos los que están aquí. La verdad es que es un lujo tener a gente como Felipe Cabo, en el Vera, Santo y Seña, Miguel también, que lo tenemos ahí, Alonso Acevedo, Bobby, Feli, Morales, que lo tenemos allí detrás escondido, pero que están también ahí en la fotografía, y estos grandes jugadores, y Figueroa, Tito, etcétera, etcétera, todos los que están por ahí. Y tenemos a un presidente que es joven, que fue un gran jugador también, defendió los colores de Puerto Cruz, del Vera, y que me imagino lo veía antes cuando estaba hablando Marrero, que decía que dejaba todo cuadrado y acero y que tenía dinero, y él como suspirando porque a ver de dónde saca dinero para mantener la nave del Club Deportivo Puerto Cruz. Kiko, presente y futuro del Puerto Cruz. Buenas tardes a todos. Primero que nada, creo que muchos de los que están sentados ahí son los que deberían de estar sentados en mi lugar, porque tienen más historia y seguramente más recuerdos con don Roberto. Yo con don Roberto lo conocí, evidentemente, socio número 1 del club, y nunca se perdió ninguna asamblea de las que he hecho como presidente, y además siempre opinaba y daba con el punto, ¿no? Daba siempre con la clave. En cuanto a lo que he oído, me alegro de ponerle cara aquí a muchas personas, a muchos jugadores que he oído por historia, y como Soriano no le ponía cara, y siempre, sí, Soriano sí, he oído hablar, pero es un honor conocerle. También, en cuanto a lo que decía Gregorio, es verdad que el puerto no está donde tiene que estar, es verdad que la historia del Puerto Cruz es muy grande. Yo le cogí cariño a este equipo gracias a Conde, que ya no está con nosotros. Era muy amigo de mi padre y él fue el primero que me llevó a ver un partido del Peñón, y marcaba un gol aquí que sí lo vi jugar, y yo me propuse, hoy en día el sueño de los chicos es jugar en el Barcelona, en el Madrid, pues mi sueño era jugar en el Puerto Cruz. Llegué a jugar 14 años, he sido entrenador, presidente, lo peor es lo de presidente, y escuchando, los tiempos no cambian, pero sigue siendo igual de presumido. Plasencia sigue siendo igual de presumido, o sea que lo tenemos en la directiva, una persona que sigue trabajando ahí en el club. Oyendo antes a lo del fútbol femenino, el Puerto Cruz hubo un año que tuvo un equipo de fútbol femenino, estábamos en tercera división y recuerdo que las chicas entrenaban allí con nosotros, o sea que sí es verdad, tendría que informarme de la fecha, pero sí es verdad que hubo un equipo de fútbol femenino. Y en cuanto a lo que me toca a mí, que Gregorio me tocó la puntita, es verdad que el Puerto no está donde está, pero es verdad que es el único equipo en el norte que tiene un juvenil en preferente, un regional en preferente, un cadete en preferente, un infantil en preferente, un alevín en preferente y un benjamín en preferente. Ningún equipo del norte lo tiene. Mientras que otros clubes como el Victoria y el Vera que te han nombrado, la base la descuidan un poquito más y creo que no tienen un regional B, que lo quitan, con lo cual al final el invertir, por ejemplo, en tener un filial que nos cuesta un dolor de muela, la verdad que sí, nos cuesta muchísimo. Pero ¿qué hacemos con todos esos chicos que acaban de jugar y no pueden jugar en el primer equipo? Pues al final, año tras año, debatimos la directiva, ¿qué hacemos con el equipo? Siempre
entre ellos yo, que llevo los números y llevo las cuentas, digo que no es posible, que los números no salen, pues al final la directiva vota que siga y sigue el equipo. Con lo cual hay muchas veces que la gente habla y dice, y es verdad que no, y es verdad que a mí me gustaría tener el Puerto Cruz en tercera división, claro que me gustaría, y un juvenil en nacionales, pero los números son los que hay. Hablando antes, oía al presidente diciendo que encontró el club una deuda, nosotros también encontramos el club con una deuda bastante grande, la hemos reducido, en los últimos 5 años no hemos tenido la posibilidad de quitarla, de dejarla a cero, que era mi intención. Pero bueno, seguimos trabajando, a mí se me está haciendo largo ya, las cosas como son, pero bueno, estamos aquí. Digo y vuelvo a repetir que muchas gracias por la invitación, pero creo que hay una verdadera... He jugado con algunos de ellos siendo niños, como con Alonso, como a Bobby lo vi jugar en el Vera, yo salí de allí, de la cantera del Vera, y creo que cualquiera de ellos debería estar sentado aquí. Es un elenco de personas, yo que soy muy aficionado al Puerto Cruz, que quiero este club, aunque mucha gente crea que no, que me ha llenado muchísimo, que me ha dado muchas amistades, porque me ha dado muchísimas amistades del fútbol. Desde la primera vez que me puse la camiseta del Puerto Cruz supe que era mi equipo, aun siendo de la Vera, digo que siempre he dicho que mi equipo es el Club Deportivo Puerto Cruz, aunque algunos de la Vera del Vera, pero la verdad, el Vera lo quiero, pero mi equipo es el Club Deportivo Puerto Cruz. Y espero que algún día pueda sentarme aquí como están sentados estos caballeros, con amigos que tengo ahí, y podamos seguir haciendo algo como esto. Es lo que me gustaría. Gracias. Evidentemente una persona joven, una persona que tiene también amplia dedicación. Y ahora, antes de pasar a la exposición fotográfica, ustedes se verán la época en la que fueron tomadas las fotografías, 10, 15, 20 años, 30 años, algunas tienen 60 y 70 años, y otras prácticamente no, 100 años, porque hay una foto de 1913 del Club Deportivo Español. Momentos históricos, momentos para el recuerdo, muchos se reconocerán, hay familiares también. Quiero comentarles y transmitirles también el saludo de nuestro alcalde, que se encuentra en Las Palmas de Gran Canaria, que me acaba de mandar un WhatsApp y que apoya a esta iniciativa hoy de fútbol portuense. Y un saludo para todos los presentes, de López Afonso, alcalde del Puerto de la Cruz, que se encuentra en Las Palmas de Gran Canaria. Gracias de corazón a la corporación que está aquí presente, de verdad, Dimple también, que la tenemos ahí detrás, y Javi, también concejal de Deporte en funciones, también que lo tenemos ahí detrás. Gracias por estar aquí apoyando esta iniciativa. Y no quiero finalizar, ya nos vamos a ver la exposición fotográfica, que hay un momento para el recuerdo y para seguir manteniendo una conversación, sin marcharnos con la figura de Roberto Hernández Illada, que es la que hemos motivado este encuentro y el torneo, que mañana segunda edición, en el campo del Peñón, entre el Puerto Cruz, Orotava, Icodense y Unión Deportiva Realejo, de categoría Benjamín. Quiero pedir, por favor, a Jesús Cuartero, entrenador nacional de waterpolo, un gran deportista de nuestra ciudad, que lo tenemos aquí. Si es tan amable, por favor, y por parte tuya, las palabras, porque sé que te unía una gran amistad con Roberto Hernández Illada, que eres un gran personaje del deporte portuense, conseguiste lo que muchos no han conseguido, meter al Martianes en competiciones nacionales, competiciones internacionales, siendo un equipo de ahí perdido, de la isla de Tenerife, jugar con la élite del waterpolo mundial. Eso se consigue a base de mucho esfuerzo, y se dice pronto y fácil, y es gracias a Jesús Cuartero. Hola, buenas tardes. No tenía previsto hablar, no lo tenía pendiente, pero me alegro mucho porque lo que nos trae aquí fundamentalmente es la figura de Roberto. Yo no viví la época del fútbol, que él era futbolista, me lo contaba muchas veces, pero sí viví muchísimas horas al lado de él, porque estuvimos su etapa. Yo llegué al Martianes con el amigo José Antonio Marrero, al que también le tengo un gran aprecio. Pero realmente él vivía un mundo difícil en el fútbol, y con quien estuve en contacto diario fue con Roberto, ¿no? Nosotros llegamos muy lejos, con una infraestructura que diríamos que era como de broma, ¿no? Como de chiste, ¿no? Y no lo sabéis ninguno, pero Roberto fue un tío muy importante en el waterpolo nacional. En el momento en que fuimos campeones del mundo durante 10 años, España dominó el waterpolo mundial y los clubs dominaron el waterpolo europeo durante 10 años. Esos 10 años nosotros estuvimos
compitiendo con ellos y jugando en playoff, Copas del Rey. Hicimos muy buen trabajo, pero sin un elemento como Roberto era imposible. El día a día, esto era una cosa como familiar, y desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, Roberto, Esther y otras madres, en su día también José Antonio, estaban todo el día rascando pesetillas o rascando ánimo, pero sobre todo el tema humano es el más importante, por lo que nosotros llegamos a ser lo que fuimos, ¿no? Muchas veces los deportistas no sabemos valorar lo que son los directivos, y si alguien que te dé una espalda, un entrenador, acaba con muchas veces muy deprimido, o le faltan medios, pero alguien tiene que haber detrás que te pegue un empujón y que te ayude. Para mí, Roberto, desde el primer día, nosotros somos más o menos la noche y el día. Roberto era una persona muy creyente, muy comedido hablando, yo soy todo lo contrario, pero sin embargo tuvimos una conexión porque nos unía el amor por el deporte, y sobre todo a mí me emocionó desde el primer día su humanidad, su generosidad. Tampoco lo sabéis, el trabajo es muy difícil, pero no solo es el trabajo lo que aportó Roberto a nuestro equipo de waterpolo, ¿no?, sino cosas que él como persona no hubiera aguantado en su vida. En este mismo edificio, algún papanatas lo ha tenido 2 horas sentado en una silla ahí fuera para recibirlo, solamente porque quería pedir agua caliente para la piscina, ¿no? Entonces tal era su generosidad, que aguantaba cosas que no hubiera aguantado por él, se hubiera dado media vuelta, pero él era consciente de la gran labor que hizo a chicos del Puerto de la Cruz, y su orgullo era que chicos del Puerto de la Cruz, de los Petit Suisse, también de la Orotava, aquí tenemos alguno, ¿verdad? Se habló el Puerto de la Cruz solo, habían podido jugar con los mejores jugadores del mundo, en unas condiciones, bueno, que nos hubiera gustado que fueran mucho mejores, pero que fueron lo que fueron, y ese fue verdaderamente nuestro orgullo, ¿no? Yo tuve la mala suerte que en ninguno de los momentos importantes pude estar. Cuando le hicieron varios homenajes, me encontraba trabajando en el extranjero, y en su fallecimiento yo fui 3 días antes a despedirme porque me iba de vacaciones, y lamentablemente no pude estar tampoco en el último momento, ¿no? Pero lo triste es muy difícil que en un municipio o en cualquier grupo social haya una persona como Roberto. Eso es muy complicado. Gente así no sale todos los días, y es un lujo el perderla, el desaprovecharla, o el no contar con ella para mover a la sociedad, y que la sociedad, sus valores de educación, de lucha, de trabajo, de desinterés y sobre todo de generosidad, ¿no? Para mí Roberto fue un amigo al que me unió muchísima amistad hasta el último momento. Fue un gran personaje en el waterpolo nacional, miembro de la división de waterpolo, y aunque yo no soy una persona de fútbol, es muy merecido, no sé si sería el campo del Peñón, la piscina, por supuesto. José Antonio estuvo muchos más años y es su mundo, y el mundo de Roberto pero no se puede perder el nombre de Roberto en la historia de un municipio, ¿no? Con lo cual yo creo que el que se quede un campo de fútbol, que él inició, que él ayudó mucho, que él, yo a mí me contaba que lavaba las camisetas, limpiaba, en fin, que hacía muchas, como a nosotros nos lavaba Esther los gorros de waterpolo, jugábamos con profesionales y nos los lavaba en la lavadora Esther, aunque los traía Roberto, imagino que sería Esther, ¿no? Entonces sí que pediría que se recapacitara, que personajes como Roberto no aparecen todos los días, y que su aportación no es solo deportiva, es humana, y eso al final en una sociedad es lo que hace que sea un poquito mejor que las demás, ¿no? Con lo cual, a mí un gran abrazo a la familia de Roberto, que siempre ha sido como mi familia, y bueno, y que nos acordemos todos de él. Muchas gracias. Hemos llegado al final. Agradecemos también de corazón Mi Tierra Televisión, gracias de verdad de corazón por estar aquí con nosotros en este momento tan importante. Prometemos que habrá una segunda o una tercera vez de fútbol portuguense más amplio, más extendido, también con más tiempo. Y ahora, si les parece bien, les agradecemos pues Kiko, Salvador García,
Movilla, Acevedo, Soriano, Marrero, Jacqueline y Goyo, gracias por estar aquí, por habernos hecho partícipes de vuestras experiencias y de ese momento tan importante de fútbol en la ciudad turística. A todos los que están aquí, grandes personalidades de fútbol portuense, al grupo de gobierno y también, por supuesto, a los miembros de la corporación. Y ahora ya, nada, gracias a todos por estar aquí y pasamos al patio de la Casa Ram para ver la exposición.